está llegando al departamento 20 de la República Oriental del Uruguay. Como siempre decimos, donde dice uruguayos, pueden poner argentinos, chilenos, colombianos, mexicanos. Uruguayos, uruguayos, ¿dónde fueron a parar? Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Y sin embargo recuerda las cosas por la mitad. Se olvida la que pasaba aquí. Aterrice para allá, uruguayo. Aquí o allá. Aquí o allá. Allá o aquí. ¿Quién da más? Los que viven allí no necesitan mostrar la cédula para demostrar que son uruguayos. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Ya estoy en la mitad de esta carretera. Mirá, aunque no quiera, como soy un uruguayo que se crió en Uruguay prácticamente toda su vida y que desarrolló ahí toda su primera parte musical y personal, aunque no quiera, está lleno de uruguayeses, me disco, ¿no? Ahora, el concepto de uruguayés es una cosa muy amplia, ¿no? O sea, yo lo vivo como lo viven muchos uruguayos, visto desde fuera y desde dentro a la vez, ¿no? Entonces tengo esa visión doble de Uruguay desde fuera y desde dentro que me parece que en mi caso me ha enseñado un montón de cosas. Sea lo que sea, y que sea lo que sea. El 20 tiene algo de Paysandú, de Durazno, de Cerro Largo y también algo de París, de Copenhague, de Nueva York. Pero sobre todo tiene mucho de nosotros, una rambla que recorre la añoranza. Hay llamadas por Barcelona y llamadas desde Madrid. Allá siempre flamea una bandera uruguaya y hay todo tipo de mates prontos, clásicos, improvisados, humeantes, que te hacen sentir cerca cuando estás lejos y que tanto se disfrutan cuando estás acá. Y en el departamento 20 también se toma Canarias. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Empezamos. Gracias por estar en Facebook. Esto se trata de que estamos en Salto, nuestro querido Salto, el cual conozco mucho y estoy en Salto compartiendo en la casa de Hugo y Elizabeth, a los cuales les agradezco mucho la hospitalidad de siempre. Y como factor común estoy con Eric y Néstor, que viven aquí y que el libro trata de los uruguayos que estamos fuera del país, pero mantenemos, y lo hicimos en Fraiventos y lo hicimos en Montevideo, estamos manteniendo de que lo local se manifieste frente al conocimiento del libro. Así que yo, como generalmente hablo poco, voy a hablar poco, y hasta aquí llegué. No sé por qué te reís. Yo diría que el más veterano acá es el señor, que empiece el señor. Digo que sí. Decís que sí. Eric, tu palabra alada. Muy bien. Perfecto.
inicio con mi 35. Sí. Perfecto, de trabajo. No, digo, habíamos hablado del tiempo y yo diría no, que... como dijiste el mayor, por eso te digo, me tocó. No, el mayor en estadía en Salto, claro. Y bueno, un poco arrancamos y la idea es que si después quieren hacer alguna pregunta interactiva, estamos abiertos, ¿no? Así que, dale. Perfecto. ¿Se escucha? Gracias, Sí, Alfonso. directo, mejor. Bueno, hice algunos apuntes, en los apuntes algunos cuestionamientos. Algunos cuestionamientos a los puntos de vista y preconceptos que tenemos sobre el departamento 20, no sobre el libro. Bien, entonces en esa lectura, bueno, en sí el libro, lo que veía y iba leyendo, cuentan los testimonios de esos uruguayos que están en esa diáspora, pero que siempre están con ese anhelo de volver o están trabajando para el Uruguay. Y ahí, en ese trabajar para el Uruguay, empecé a investigar y en las conversaciones que tuvimos, me dijiste algo que me quedó y que yo había trabajado, pero nunca lo había trabajado desde el punto de vista, y dijiste dos palabras, el desarrollo local, Departamento 20 y el desarrollo local. Y eso me quedó y lo voy a abordar desde ese punto de vista a los comentarios. Uno siempre toma la parte del Departamento 20 desde, diríamos, lo dramático que tal así lo fue, y siempre hay una, ya que trajiste canciones, ¿no? Está llorando de los olimareños cuando le dice Chau Bilbao, ¿no? El Laucha y no me acuerdo quién se iba, ¿no? Y el Laucha se va conmigo, Manuel y el Laucha va conmigo. Ahí. Entonces, esas situaciones. También tengo testimonios, y mientras leía tu libro me venían historias de compañeros que estuvimos acá en la facultad que pasaron ese proceso de desarraigo, sobre todo en la época del 70, como bien lo dividís, lo que son los procesos migratorios. Uruguay es un país de migraciones, y en esa situación, bueno, siempre me quedaron dos profesores, uno que es López Gallero, no sé si lo tienen, profesor de geografía, fue ganador de geografía internacional, y él fue exiliado en México, y él nos decía, tenía sentimientos encontrados, veía a mi hijo, dice, estaba muy orgulloso que llevaba una bandera, era abanderado, pero era abanderado de la bandera de México. Entonces tenía situaciones encontradas de ser orgulloso de lo que había hecho en ese país, era profesor en la UNAM, pero el hijo de él representaba con la bandera de México. Y en definitiva lo ponía alegre, pero le dolía. Y después ya otras historias con Gustavo Arce, profesor de economía, en sí, todo el proceso que él vive de exilio, y que me contaban las situaciones que estuvo un mes viviendo en el metro de París, ¿no? Entonces era toda la situación aquella de decir a dónde voy, dónde toco timbre, y pasaba todo un proceso de que lo filtraban, si no era espía, si no venía, todo eso, todas esas cosas que a uno lo tocan y que ellos lo cuentan naturalmente, llegaba un momento, pero que no habrá sido naturalmente. Entonces, para mí todos los procesos de migración, lo dividís económico, político, neutro, económico, y para mí tienen que ver con lo político y la política, siempre. Entonces ahí decir, ¿por qué lo político en sí? Porque lo político es lo que estructura el Estado. Acá me voy a poner un poquito profesor de Derecho Internacional, allá tengo a mis alumnos. Es decir, lo político estructura el Estado, ¿sí? Y en esa estructura, y ahí, bueno, tenemos educación y economía, que es el hincapié y cultura. Pero luego viene la ideología,
que llena ese espacio de lo político y determina lo político. Y eso trae consecuencias, y ha traído consecuencias históricas en sí. O sea que casi todos los procesos comienzan desde las ideologías. Mi punto de vista. Bien, entonces esas son las situaciones que creo que nos golpearon en ese proceso de migración y la creación de ese departamento 20. Y después me cuestionaba la situación y ahí retrocedía a lo que es el derecho más duro y decir, no puede existir un departamento 20. La actividad no lo permite, la Constitución no lo permite. Porque si vamos en sí, ¿qué necesitamos? Y una estructura política. Necesitamos un territorio, necesitamos límites, necesitamos la estructura que organice ese departamento. Y eso no existía. Entonces, ahí lo asociaba ya más a esa vieja dicotomía de decir Estado, ¿no? o nación. Entonces, ahora está, bueno, ¿es un Estado palestino o una nación? Bueno, lo traje al departamento 20. ¿Qué nos une en ese departamento 20? Bueno, ese departamento 20, empecé a desglosar lo une historia, lo une vivencia, lo une cultura, lo une costumbres. En sí. Me falta la parte legal de cómo estructura entonces ese departamento 20, que no tiene límites, no tiene territorios. Alrededor, capaz tenés algún dato más explícito, 600.000 uruguayos. Más o menos. Perfecto. 14 países, aproximadamente 14, 15 países, representan aproximadamente el 17% de nuestra población. Los datos que encontré, los datos duros, diríamos, y lo escribí también en el libro. Y la creación de ese departamento 20, yo creo que fue también un proceso de frenos y de avances. Y tenemos un punto de quiebre en el 2005, ¿no? Que cambia la lógica de ver lo que es esa diáspora, esa patria peregrina que tenemos en sí. Y ahí entonces me animé a ponerle un título en un proceso de alcance y restricciones de la política de vinculación del departamento 20. Porque creo que ese departamento 20 se basa en ese proceso de frenos y avances en sí, y sobre todo me queda lo de restricciones políticas. Porque antes del 2005 había buenas intenciones en sí. En los discursos de Jorge Valle eran los que tenían las mejores intenciones, pero de ahí a plasmarlo se logra recién a partir del 2005, en que se reconoce que va a existir un departamento 20, y creo que ese departamento 20 sufre también, diríamos, vive 15 años sus mejores momentos, no los excelentes, porque también hubo frenos a los reconocimientos, en función de cuánto aportó el departamento 20 al Uruguay. Y creo que ahí hay una asimetría y un reconocimiento. Y cuando dijiste, lo bueno de esto es decir, instalar la idea del departamento 20, porque siempre que hablamos de departamento 20, en sí, cuando me invita Fernando a ser parte del panel, sí, con el departamento 20, conocemos lo que es el departamento 20, pero después de leer el libro, de empezarlo a leer en sí, y de los testimonios, uno cambia la visión de ese departamento 20, que no es solamente una palabra y un número, mucho más atrás, ¿no? Es el Uruguay más allá de las fronteras y que existe. Yo creo que hoy tiene, y hoy sufre un freno en las políticas de reconocimiento a ese departamento 20. Entonces, quería volver en sí a lo que le habías propuesto, es decir,
cómo hablamos del Departamento 20 y el desarrollo local. ¿Cómo unimos esas dos situaciones, ¿no? Y ahí empecé a investigar en sí, también dentro de lo que fue el reconocimiento cuando estaba Gargano de canciller, el Consejo Consultivo, 40, hoy funcionan algo de 30, por suerte, por lo que, y la importancia en sí. Y antes de llegar a decir el desarrollo, yo creo que el Departamento 20, por sus propios reclamos, que vos lo describís muy bien, y lo primero que se ha instalado cuando uno habla de Departamento 20 es el voto consular. Que eso es lo único que existe. Departamento 20, voto consular, que es el único reclamo del Departamento 20 y que es la única reivindicación del Departamento 20 y que no existiría a no ser porque se lo conoce por el reclamo del voto. Y hay una situación en la cual, y lo decía Grossepierre, que son ciudadanos uruguayos los del Departamento 20, en definitiva. No están reclamando absolutamente nada, no están reclamando en el sentido de crearles derechos o darles derechos, sino reconocerles los derechos que les son legítimos porque son uruguayos. Nada más están fuera del territorio político, están fuera de la frontera. Pero bueno, hay bibliotecas que no consideran que eso sea de esa forma. Y acá, después sí te voy a hacer varias preguntas, que bueno, querías hablar, ya me dijiste, en el cual, y es poco reconocido, el rol de esos consejos consultivos en la parte de lo que es el desarrollo local y el impulso que le han dado a Uruguay, a la región. Y te puedo decir que lo asocié a lo que nos pasó acá en el SNUR y el impulso que le dio ese Departamento 20, una situación que ahora vamos a hablar. Pero estuve leyendo en definitiva el Instituto Pasteur. Te dejo los titulares, así. Y la instalación en el Uruguay nace de esos consejos consultivos. El UPM, la instalación de UPM, también nace de esos consejos consultivos. Te estoy levantando varios centros. Pero trayéndolo a Salto, en sí, nosotros tuvimos por allá en el año 2010 un impacto significativo, y ahí es lo que hablo del desarrollo local, porque en algún momento lo razoné después de la lectura de lo que fue el Departamento 20. En Salto, en la época de lo que era decir el cambio educativo y llevar la universidad a lo científico-tecnológico. Y se crea en Salto el ciclo inicial optativo científico-tecnológico. Y desembarcan personas acá que estaban en esa diáspora, en el cual era gente que de peso académico, y ahí hago mención a dos personas que trabajé con ellas, en un momento fui también coordinador de CCOCT, que fue Pepe Vieites, José Vieites, matemático, y diríamos que, lo voy a poner, fue repatriado, y de Ronald Colina. Dos ejemplos de lo que ese departamento, de integrantes de ese Departamento 20, y creo que ahí habla de que ya esas migraciones que podíamos ver en los años 70, que era ese desarraigo, que no volvían más, se ha vuelto, como dicen los sociólogos, los antropólogos, pendular. Ahora están dispuestos a volver. Y esos ejemplos que he puesto le han dado a Salto y al Uruguay un cambio significativo. En lo que fue Vieites, conformó un equipo de matemáticos, fue el impulsor, el alma mater de lo que fue el COCT, con su señora como coordinadora en ese momento, con otra visión de lo que era la educación, la matemática y la importancia. Trajo todo un equipo también de profesores que estaban en Montevideo y de otros profesores que no estaban en Uruguay, y conforman un equipo que, digamos, era la selección
de los matemáticos en Salto. Y eso quedó andando y tiene sus frutos en sí. Aproximadamente han pasado 1000 estudiantes por ese ciclo, se han recibido de ingenieros, se han recibido de todo lo que fue la parte matemática. Y por otro lado, el aporte de Ronald Colina a lo que fue toda la parte de científica biológica y uno de los impulsores de lo que tenemos ahí, ¿cómo es, Nando, que se llama el nombre técnico? La plataforma de investigación. La plataforma de investigación, que fue puntal en la época de la pandemia del COVID, y Ronald Colina adelante de eso. Entonces, no son casualidades, pero también, diríamos, gente que estuvo dispuesta a volver. Y como decimos comúnmente, tanto Pepe como Ronald, en universidades de punta en el mundo, haciendo investigación de punta, escribiendo artículos, entrevistas indexadas al máximo, personas de consulta a nivel mundial, y deciden venirse a Salto. Y eso es lo que creo que impacta, definitivamente impacta en el desarrollo local. No solo el desarrollo local es economía, el desarrollo local también es academia. Y la academia cambió a partir de los expatriados que trajimos del departamento 20. Y eso es lo que creo que no se ve de la diáspora en sí, del departamento 20. Entonces, diríamos, hay gente muy preparada, hay gente que quiere volver y hay que darle la oportunidad de volver. Entonces creo que ahí es donde son los testimonios de lo que es la diáspora. Es decir, creo que ahí es donde hay que entrar un poquito. Uruguay necesita del departamento 20, necesita de los integrantes de ese departamento 20, y lo necesitamos para el desarrollo local, en definitiva. Y no solo económico, porque puse ejemplos económicos al principio, que era UPM, el Instituto Pasteur, más académico, pero también económico, pero hay pequeños impactos que han cambiado la vida del CENUR en sí. Preguntas, en definitiva, es decir, a ver. Porque ayer me dijo, y tengo guardadas 2 preguntas para hacerte al final. En sí, me interesó cómo llegamos a decir, desde esos consejos consultivos, cómo llegamos al Instituto Pasteur, ¿no? Entonces, y también me quedó la duda por qué desde ese departamento 20, que tenés testimonios de primera y gente que has hablado, ¿por qué tenemos ese debe que no conocemos el departamento 20 desde sus aportes, pero sí desde sus reclamos? Gracias, Eric. Se escucha, se escucha. Primero que nada, en la apertura, y quiero hacerlo ahora, agradecer especialmente a Fernando Alonso, que yo no lo conocía, tampoco a su familia, pero que como esas cosas de la vida, conoce no solamente a las personas que aceptaron venir a compartir esta charla, sino a su vez que se conocían desde hace muchos años, y también de un amigo de toda la vida que es Hugo, y el cual que te conocía también, y con Elisa y tu señora. Así que, Fernando, gracias. Con respecto a la pregunta, los consejos consultivos vinieron después del Instituto Pasteur. Es decir, los consejos consultivos más o menos tienen una institucionalidad que no tiene una organización acorde. Me gustó eso de la vinculación.
los alcances y restricciones de la vinculación. Los consejos consultivos y asociaciones son la vida de los uruguayos en el exterior. Pero todavía la organización hacia el Uruguay desde esas instituciones no se ha dado. Están vinculados, pero no institucionalizados. El Instituto Pasteur, una de las primeras personas que falleció hace 2 años, Fernando Lema, amigo de toda la vida, compañero de veterinaria, me lo encuentro en 2001 en el lanzamiento del programa de vinculación uruguayos en el exterior. No me reconoció. ¿Qué haces acá? Lo mismo te digo, ¿qué haces acá? Un programa financiado por la OIM. Lelio Mármora, un grande de las migraciones argentinas, y permitió y hizo el acuerdo con el gobierno de Valle para lanzar eso. Y unos yo diría, poquitos años antes, los uruguayos que trabajaban en el Instituto Pasteur en París, esos técnicos, que Guillermo Diguero, que después fue embajador, Fernando Lema, y hay en el libro varios más que están nombrados, que quise tener una entrevista con Carlos Badjani, que es el director ejecutivo actual del Instituto Pasteur de Montevideo, porque me faltaban cosas que me parece que Juan Pueblo, diría mi padre, tendrían que saber. Y el Instituto Pasteur es un ícono. Cuando le agradezco también la presencia de Nora Gautier acá, que hicimos base en Fraiventos y vinimos hasta acá, en la presentación de Fraiventos, tuve oportunidad de cruzarme con el intendente y me dijo, sintetizarme el libro. Digo, mirá, quiero hablar del libro, ¿viste? Meter desarrollo local en Río Negro. Pero hablame del libro. Bueno, el libro tiene testimonios de la vida de los uruguayos y un ejemplo es el Instituto Pasteur. Yo conocía a Olga, no sé cuánto, no sé qué. O sea, el vínculo personal apoya y de alguna forma mide el trazado de las cosas. Entonces yo a esa señora no la conocía, pero había otros y seguí todo. Está la versión taquigráfica de Ricardo Ehrlich, él siendo decano de ciencias ante el Consejo Central, no sé cómo se llama, el Consejo Central de la UDELAR, presentando el estado de situación antes del nacimiento de los consejos consultivos. Lo que vino sobre todo con la idea y el liderazgo de Belela Herrera, que era vicecanciller en 2005, y con la participación de un sociólogo exiliado en México, Álvaro Portillo, instrumentaron la conexión, la vinculación con todos los uruguayos y nos invitaban a constituirnos y agruparnos. Y fueron los consejos consultivos al principio. Y después, cuando se dieron cuenta que los consejos consultivos eran pocos y vieron que las asociaciones eran muchísimas, en 2015 se incorporan a los encuentros mundiales las asociaciones. Más o menos es eso que yo creo que los vínculos es lo que permite el caminar. Y los vínculos es lo que estamos tratando de hacer de alguna forma en todos los departamentos posibles. Y bueno, se hace camino al andar. ¿La otra pregunta? ¿Por qué no vemos, por qué siempre se reduce a lo que es decir, Departamento 20, el voto consular? Departamento 20, que en algunos otros autores que hablan también, o de la crítica a los consejos consultivos también, ¿no? Que terminan... no se escuchó bien la uruguayés que habla Jorge Drexler. Pero creo que parte de la uruguayés es
me opongo, no sé por qué, pero me opongo. No me gusta. Es una cosa de reacción inicial. Quizás me meta en algo que pero como uruguayo, como ciudadano, me lo puedo permitir. Cuando salió a principios de año 2 proyectos de ley del senador Vergara y el senador Maía, uno por el voto, claro, consular, y otro que es algo más lógico, que es el de Maía, permitir que los uruguayos, en el caso de mi hija, que no vino a votar, tiene credencial y está fuera del padrón por la ley, de una ley de 1970, no existía el frente, y no puede, tiene que venir al Uruguay entonces permitir que los consulados, así como hacen, como se llama, la huella biométrica del BPS, algo parecido, que se saca que esa persona está viva, por lo tanto se le paga la jubilación. ¿Por qué no? Hay un problema, ahora yo ya hice mi traslado de la credencial, pero mi foto de principio de datos biométricos, bueno, con una foto y que se registre, va a Montevideo sí, es Fabián Muñoz Rojo. Entonces se les pida la credencial, se piden pasaportes, se piden cédulas, se da la fe de vida, se da constancia que no fuiste a votar. ¿Y por qué no dar una credencial? Es un documento. Eso no se entiende. Pero ante estos 2 proyectos, el que era secretario general de la presidencia actual, lo entrevistaron en la torre ejecutiva y dice, no, el pueblo uruguayo ya decidió. Entonces, me pregunta el periodista, ¿cuándo decidió? En el 2009, ya decidió por el plebiscito. Y quien no conozca y no sepa o no le pida aclaración de qué significó eso, fue una de las manifestaciones, fue el voto epistolar, que lo tiene España, lo tiene Italia, pero que eso se desistió, rechazó ese voto. Pero el voto consular, donde hay un reconocimiento de más de 132 países en el mundo que utilizan el reconocimiento de votos subconacionales, es uno de los instrumentos viables, ejecutados. Pero bueno, ¿por qué hablan? Y quizá por reacción o por no conocer. En eso creo que un poco la difusión de ese tipo de cosas, quizá el libro ayude, ¿no? Muy bien. Bueno, en el medio iba a agradecer a Fernando, pero ya lo hice. Con Néstor tenemos un vínculo viejo, o de varios años, mejor dicho, porque los dos somos medios artiguistas, aunque creemos que el ideario artiguista todavía tiene cierta aplicabilidad en nuestra sociedad. No sé, seguimos con nuestros sueños y así fue que nos conocimos en Bella Unión, hace poco que está en Salto, y lo invité y me dijo que sí, y le dije que es parecido a mí, no le gusta hablar mucho. Así que listo, tenés la palabra. Bueno, buenas noches a todos. Como decía aquel, antes de hablar quisiera decir unas palabras. Con respecto a lo del voto en la gente del exterior, hay un miedo político partidario de que vote la gente, o sea, un miedo ancestral desde que se formó el Frente Amplio, y que la gente que se tuvo que ir, no toda era del Frente Amplio, pero sí una gran mayoría, ya desde las elecciones del 84, que fueron las primeras después de las del 71, hubo un gran miedo de los partidos tradicionales de votar. Eso por un lado.
Por lo tanto, o sea, lo que decía Fabián recién, de que este actor político del gobierno dijo que ya la ciudadanía había decidido con el plebiscito, yo considero que no es una cuestión de ignorancia, sino de malintencionalidad. Me hago cargo. Por el otro lado, también uno cuando está en el exterior se cuestiona si uno tiene derecho a decidir por la gente que está allá. Es un ser y no ser. Y no, o sea, voy a hablar del ser y no ser también, pero voy a arrancar en esta parte, ¿no? Y no voy a entrar en un tema shakespeariano, pero uno dice, sí, soy uruguayo, pero no estoy allá. ¿Tengo el derecho yo de decidir no estando allá? Y uno se lo cuestiona, y estando en el exterior lo hemos hablado con mucha gente, y mucha gente se lo cuestionaba también. Hasta que uno, en definitiva, caso mío, por ejemplo, en el cual yo me fui siempre con la mentalidad de volver. Y acá estoy. Entonces, ¿cómo no voy a tener derecho a decidir sobre lo que va a ser mi futuro? ¿O cómo no voy a tener derecho, así no esté, y que te digan, no, sí, pero vos no pagás impuestos acá, no, esto, o sea, no tiene nada que ver, o sea, uno es un ciudadano por constitución, con derechos cercenados. Y si bien que hay mucha gente, o sea, vos manifestabas, vos también, Fabián, de repatriación, que se dieron casos, hay mucha gente que no puede. No puede porque tuvieron hijos y ya tienen nietos y los hijos están instalados y están trabajando en otros lugares. Y no pueden desarraigar la familia. Entonces siguen. O hay otra gente que ya no tiene a nadie acá. Gente veterana que dice, ¿para qué voy a ir? Cayo, integrante de los Shakers, que falleció ya hace unos años, falleció acá en el Maciel, muy enfermo ya. Vino a morir al Uruguay, pero él me decía, Néstor, yo que voy a ir a Uruguay, ya Mateo se murió, fulano se murió, este no está. O sea, ¿a qué voy a ir si no tengo a nadie? Entonces, son situaciones difíciles, pero en definitiva uno piensa que sí tiene derecho. O sea, que podés ejercerlo o no, pero sí tenés el derecho. O sea, podés presentarte y votar en blanco si no querés incidir, o votar anulado en los resultados electorales. Pero sí tenés el derecho a votar. Y si querés votar por determinado partido, también tenés ese derecho. Así no puedas volver, pero tenés gente, tenés amigos, tenés familia y demás, y tenés el derecho de poder pensar por ellos, desde el exterior, por ellos los que están acá. Esa es mi opinión. Y bueno, vuelvo al ser o no ser. Una de las cosas que se manifiesta cuando uno llega al exterior
todo el mundo te dice, donde fueres haz lo que vieres. Por ejemplo, allá en Venezuela, si comían arepa, uno tenía que comer arepa. Pero hay gente que en este ser y no ser, o sea, quedan en híbridos culturales y sentimentales. Allá en Caracas existe el Centro Uruguayo Venezolano, que en aquel momento, estoy hablando de los años 90, tenía unos 500 socios, o sea, 500 familias que pertenecían al centro, de las cuales unas 100 familias éramos habitué, por lo menos los fines de semana. Y uno, lo que le contaba ayer a Fabián, o sea, allá en Venezuela la Y no se pronuncia, ¿no? O sea, hablan de la calle y se van a tratar de pronunciar, ¿no? una Y, ¿no? Lo pronuncian como una CH. O sea, por ejemplo, allá en Venezuela, Shakira no es Shakira, es Shakira. No les sale pronunciar la sh. Entonces, entrar en el Centro Uruguayo Venezolano y escuchar hablar con la Y era un placer. Era como sentirse en casa. Pero, por ejemplo, había gente, o sea, allá en Venezuela está la costumbre, ahora en fin de año, de producir un plato que comen siempre, que tiene un origen de la época de la esclavitud, que es, le llaman hallaca, que es como una especie de un tamal, el cual es harina de maíz que ponen en una hoja de plátano. Esa hoja es lavada, ahumada para darle sabor, y ponen una especie de guiso de carne dentro, y después lo envuelven, lo atan y lo hierven. Y se reúne toda la familia para hacer esa comida, hacer cientos de hallacas para toda la familia, y después la ponen a congelar para el 24 de la noche comer hallacas. O sea que yo le digo hallacas, pero ya son hallacas. Entonces había una mujer allá en el Centro Uruguayo Venezolano que pronunciaba además violentamente la sh, y decía, porque yo soy bien venezolana, pues yo en fin de años hago hallacas. Entonces, pero escuchate hablar, por favor. O sea, el desligarse o el tratar de desligarse sin reconocer es este ser o no ser del cual planteo. Quiero agradecer en sí 2 veces a Fabián, o sea, para mí fue un honor que haya confiado en mi locura para poder incluirme dentro del libro, que si bien no ya pertenezco al Departamento 20, pero sigo vinculado, y también un honor poder estar hoy acá acompañando la presentación de este libro, el cual mi participación no traté de manejarlo tanto desde la parte técnica, como muy bien la manejó Eric, sino más bien desde la parte sentimental.
y fundamentalmente sobre lo que es la nostalgia, ¿no? Y paradójicamente lo que fue el primer golpe de nostalgia que tuve, que fue inmediato, fue sin salir del país. Y si me permiten y no los aburro mucho, voy a leer un poquito. Y dice, cuando a comienzos de 1988 decidimos viajar con mi familia a Venezuela, tras una propuesta falsa que tenía un sentido egoísta de la persona que la hizo, tuvimos que vender casi todo lo que teníamos, salvo la ropa que podíamos llevar sin pagar sobrepeso, para solventar los pasajes de ida y un remanente para mantenernos un par de meses. O sea, era un viaje de ida solo, no había cómo retornar, no había dinero para un pasaje de retorno, o sea, era quemar las naves. O sea, ni a corto ni a mediano plazo existía la posibilidad de un retorno al Uruguay. La partida quedó marcada para la mañana del 5 de agosto de aquel año. Pese al frío invernal, habían ido a despedirnos los familiares más cercanos y un generoso grupo de amigos. Al subir por la escalerilla para acceder al avión que nos llevaría a Aeroparque primero, me di vuelta y vi la terraza del aeropuerto llena, con los que nos habían acompañado, formando un mar de sobre todo camperas, ponchos, gorros y bufandas que agitaban sus brazos en alto como juncos que mueve el viento. Y al tomar ya velocidad de la pista, la imagen seguía siendo la misma. La nave de Pluna partió rumbo a las nubes. Sobrevolábamos el amarronado Río de la Plata cuando el avión empezó a girar y escuchamos por los parlantes las indicaciones de regreso a Montevideo debido a una fuerte tormenta eléctrica sobre el Aeroparque de Buenos Aires. Al aterrizar en el aeropuerto de Carrasco, desde la ventanilla veo el edificio y mis ojos buscan desesperadamente la terraza, aquella que recién estallaba de afecto y cariño, pero la encuentro totalmente vacía. Mi corazón se estrujó y sin haber salido del territorio nacional, pude sentir la profunda nostalgia por el vacío de la distancia y el alejamiento con un retorno incierto. O sea, ese fue el primer gran golpe de lo que iba a ser ya después 10 años en el exterior. Al final llegamos a Venezuela, pasados los primeros meses de estadía entre Caracas y Los Teques, y transcurrido ese tiempo de la novedad deslumbrante, a uno le van cayendo las fichas de dónde estuvo y dónde está. A los 2 meses me redujeron la pasantía por la cual estaba contratado a medio horario en una empresa que cerraba en diciembre de ese año. Salí en el tiempo restante a vender todo lo que podía conseguir a consignación. Horas y kilómetros caminando en busca de los comercios a los que ofrecería las mercancías. Todo un nuevo desafío y exigencia. En ese trajinar, mi corazón necesitaba encontrar algún rostro familiar, aclarando que ese sentimiento nunca me desapareció durante mi estadía en el exterior. O sea, encontrar algún amigo, algún conocido, alguien que se pareciera, aunque sea, a alguien familiar. Nada. La nostalgia volvía a ponerme en jaque. Me sentía solo. Casi 2 meses después llega diciembre, mes de las fiestas tradicionales. Para mí, en este último mes del año, en mi Montevideo natal, se asociaba con un aroma a jazmines. En prácticamente todas las esquinas del centro aparecían las mesas de tabla con caballetes repletas de ramitos de jazmines que inundaban completamente el aire que respirábamos.
en mi deambular decembrino por Caracas, al llegar a cada esquina respiraba hondo, desesperado para encontrar aquel aroma que me había acompañado por 27 años, sin éxito. Mi sentido del olfato solo percibía olor a pintura, dada la costumbre de pintar las casas en ese mes y el de la combustión de una gasolina diferente a la que estaba acostumbrado en Uruguay. Pasaron casi 2 años para que pudiera encontrar la sede del Centro Uruguayo Venezolano de Caracas. Entrar al patio y escuchar hablar con la "shh, callate, botija, llama al Tito", lloraba de la risa. Me provocó esa doble sensación de nostalgia y de reencuentro. Después vimos un cartel anunciando una gran fiesta para el 25 de agosto, a la cual concurrimos. Para inaugurar el Día de la Independencia veo que se aproximan un conjunto de niños con túnicas blancas y moñas azules. Como era la primera vez que asistía a este tipo de actos allá en el Centro Uruguayo Venezolano, me agarró desprevenido. Posteriormente se escuchan las estrofas del himno nacional y comienzan a izar la bandera. Primera vez en 2 años y días que veía y escuchaba parte de los representativos patrios. Comencé a cantar el himno y se me empezó a formar un nudo en la garganta y se me inundaron los ojos y en el pecho una mezcla de angustia y nostalgia. No pude cantar ni la primera estrofa completa. Luego la nostalgia fue acompañada por el impulso de hacer mía la bandera de lucha y representación de nuestra cultura y tradiciones, integrando la murga de Caracas y el grupo de Candombe. Pasan los años y ya viviendo en Guatire, a unos 50 kilómetros del centro de Caracas, me afilio a un club de videos donde para un fin de semana consigo las películas Un lugar en el mundo, protagonizada por Federico Lupi, y que fue filmada buena parte de ella en el departamento de Canelones, y El lado oscuro del corazón, película que fue filmada también buena parte en la ciudad vieja de Montevideo, donde aparece Benedetti y demás. Y bueno, pese a haber logrado un gran confort y un buen pasar económico, dichas películas me hicieron reaccionar y cuestionarme qué estaba haciendo allá. Allí, al encontrarme y darme cuenta cuál era mi lugar en el mundo, es que comienza la operación Retorno. Después de haber regresado al Uruguay, entendí aquello que había escrito Mario Benedetti sobre el desexilio. No fue fácil, quedaron muchas cosas y gente por el camino. En 24 años después del retorno, nunca llegué a estar económicamente como estuve en Venezuela. Sin embargo, y pese a eso, aseguro que podré ir de visita a otros países, pero no a radicarme. Si bien he nacido en Montevideo y he estado residenciado y habiendo recorrido Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Curazao, Estados Unidos, Paraguay, República Dominicana, Venezuela y Uruguay, pasé unos años en Bella Unión y ahora estoy actualmente en Salto. Y entendí que este país, que no tiene nombre sino una descripción geográfica oriental del Uruguay, este es mi lugar en el mundo. Esto es lo que escribí, que tuvo el beneplácito y la osadía también de publicarlo Fabián en el libro, junto con lo de otra gente. De Venezuela también. Exactamente, está Hamlet Tavares, un gran amigo
el alma mater del Centro Uruguayo Venezolano, primo hermano del maestro Oscar Washington Tavares, excelente jugador de fútbol también, secretario de la Mutual durante algunos años hasta que se tuvo que ir al exilio por razones políticas. Fue una de las manos derechas de la formación de aquel defensor que en el 76 después terminó logrando el campeonato uruguayo con el profesor José Ricardo de León como director técnico. Y muchas cosas de la murga, ¿no? Digo, no, es como para que lo lean, pero cantando una murga ante Chávez y Mujica, cantándole, digo, cosas muy emotivas que tiene Venezuela, ¿no? Y bueno, intenté por varias formas de que otros más pudieran escribir en el tono de Néstor, pero no, encontré cosas y fui armándolo, pero la información de esas vivencias está. No, me estaba acordando de una de las presentaciones que hacíamos con la murga de Caracas, con la música de la marcha de la bronca, que decía: murga de Caracas que ha nacido de la patria que no olvida el nido. Y es así, o sea, el vivir en otro lado no nos quita el ser lo que somos, porque somos lo que fuimos. Y yo tuve 27 años siendo uruguayo en Uruguay, y después estuve en muchos lados y seguí siendo el mismo uruguayo. Y como decía otro de los ejemplos que le contaba ayer también a Fabián, con aquello de el ser o no ser y donde fueres haz lo que vieres. En determinado momento salgo de la oficina, la que trabajaba, tenía que arreglar un asunto de la empresa ahí en el banco, y cuando regreso se me ocurrió tomar una malta. Y cruzo la panadería que está enfrente de la oficina, entro y había un venezolano, afro, chiquito, apenas muchachito, era apenas el mostrador era bastante alto, pero las gotitas apenas le aparecían por arriba del mostrador. Entonces, pensando en aquello de donde fueres haz lo que vienes, me acerco ahí al mostrador, lo miro y las manos en los bolsillos, le digo: dame una malta ahí, y le señalo así con la trompa como señalan en Venezuela, que no señalan con el dedo. Señalan con la trompa. ¿Dónde está ellos? El micrófono, ¿dónde está? Ahí está. Ahora, evidentemente, ¿no? Ellos que, o sea, fundamentalmente tienen una sangre afro muy grande, como dicen allá, tienen unas venas prominentes con la cual, o sea, señalan mucho más que con un dedo, ¿no? Y bueno, y cuando le doy la manito en el bolsillo, dame una malta ahí, y le hago así, me mira el grito y me dice: ¿usted es uruguayo? Entonces, ahí trato de tranquilizarme un poco. Digo, a ver, explícame, ¿cómo te diste cuenta que soy uruguayo? ¿Por qué no me dijiste si era argentino, que es lo que todo el mundo me dice primero? Dice, pues, dice, yo vengo de Barquisimeto, dice, tengo un vecino que es uruguayo, es igualito a usted. Y otra, o sea, venía, iba a viajar para Venezuela, y yo estaba en la cola para hacer el check-in en el aeropuerto, y
Estaba ya el primero, esperando que se desocupara alguno y que llamara para poder pasar. Y sale uno. O sea, yo estaba en aquel momento muy vestido quizá a lo cono sur, ¿no? Pantalón gris, mocasines, camisa, saquito, corbata, pero no tenía, o sea, tenía todavía el pasaporte adentro del sobrecito ese que te regalan las agencias de viajes, que no era transparente tampoco. O sea, no se veía mi pasaporte. Y pasa uno así, me mira de arriba abajo y me dice, hey, todos los uruguayos cortados por la misma tijera. Y siguió. Entonces, donde fue, ¿sabes lo que viene? No, donde fue, o sea, decidí seguir siendo el mismo uruguayo de siempre. Que me acepten, que no me acepten. Sufrí xenofobia. Bueno, aquel que me atacó de xenofobia, bueno, tuvo que pasar también sus consecuencias, pero está. Allá en Guatire me habían invitado a un cumpleaños y ese día jugaba el campeonato sudamericano de básquetbol, que se jugaba en Maracaibo, y jugaba Uruguay contra Argentina y Venezuela contra Brasil. Si Uruguay le ganaba a Argentina, salía campeón sudamericano. Si Venezuela le ganaba a Brasil y Uruguay perdía con Argentina, Venezuela salía campeón sudamericano. Y estábamos ahí en una terraza, cervecita en mano, costumbre local. Y uno me dice, mira a nosotros, ¿no? Y me mira a mí y dice, bueno, supongo que hoy irás por Venezuela, lo otro, mira todo lo que somos, ¿no? Y yo le digo, no pregunto cuántos son, sino que vayan saliendo. Después que dije eso, dije, acá me hacen picadillo, pero no, o sea, por suerte quedó ahí la situación. Pero bueno, anécdotas, que hay muchas, pero no es fácil vivir en el exterior, no es fácil estar viviendo en un lugar y cuando te acostás y te dormís y soñás, sistemáticamente soñás que estás acá, que estás en otro lugar. Gracias, Néstor. Ya corto, Fabián. No, es que esto, digo, el libro da para mucho, digo. Lo han sintetizado, no sé qué dirán ustedes, digo, pero muy bien entre el ser y estar y la mirada, no tampoco técnica, sino trajiste, bueno, una repatriación, 2 repatriaciones. Es como que acá estamos viviendo muchísimas repatriaciones. Y doy fe que es así. Un amigo que fue muy amigo de una de las personas que están presentes acá, que fue Rafael Mendive, compañero mío de la iglesia que quería cambiar el mundo allá lejos hace tiempo, también partió y también volvió con familia, que eso es un plus. Se insertó, trabajó, colaboró, se volvió a hacer amistades y hace poco partió, pero fue uno más, no está en el libro, pero sí está en una parte de un país donde dice, bueno, volvieron, hicieron cosas como esta. Era un experto en tratamiento de pymes,
de pymes. Y no académico, no en trinchera, en la función pública apoyando a las pymes. Yo por mi parte no tengo más. Preguntas, comentarios, digamos. Hay juventud aquí, doy fe, y hay afectos y hay confianzas, así que si quieren hacer una pregunta, háganla o pregunten lo que quieren. Se miran hacia atrás a ver qué hacemos. Dale. Hablo fuerte. Dale. Bueno, Roxana, gracias Néstor por la invitación. Me quedo con las anécdotas de Néstor. En el 2002, con la crisis, mi hermano se fue a Italia, de ahí se fue a España, y ahí le pasaba eso que dice Néstor. Hasta las elecciones pasadas, él decía, yo me parece que no, cuando le preguntábamos por el voto, me parece que no tendríamos que votar los que estamos fuera de Uruguay, porque solo ustedes saben lo que están viviendo. Pero sin embargo ahora, cuando la historia se vuelve a repetir, la crisis, o sea, capaz que peor, que estamos que cuando él se fue, ahora sí, como cambió la mentalidad de él, y cambió esa necesidad de, sí, soy uruguayo, necesito, no puede ser que tantos años pasaron y vuelve a pasar lo mismo en Uruguay. Bueno, entonces me parece que ese ser o no ser está en eso. No sé, a mí me llamó eso, como que me quedó. Ese es mi aporte. Yo me quedo un poco con lo que decía Eric hoy, porque en realidad cuando él enumeraba, me hacía acuerdo específicamente. Yo la relación de Pepe de Vieites no la conocí tanto, sí la de Ronde. El haber traído un equipo de virólogos jóvenes que estaban desperdigados por muchos lugares, el haber armado con una política que impulsó a través de la Universidad de la República, bueno, el P3, una carrera académica de gurises que están comprendidos, no sé, deben tener los virólogos, deben tener menos de 35 años, ¿no? La gran patota. Todos con doctorado terminado, y acá en Salto esa patota de gente estudia el deshielo de la Antártida. Una cosa increíble, ¿no? Exponen a nivel mundial sobre determinada bacteria de los cítricos. Entonces, estamos hablando de otro concepto, de otro tipo de impulsos que le ha dado gente que tenía la visión de volver a Uruguay. Entonces, cuando uno se hace como este cuestionamiento de ¿tienen el derecho o no tienen el derecho? ¿Cómo no van a tener el derecho? Sí, yo creo que ningún uruguayo ha perdido el uruguayés de querer estar en Uruguay. Pero a su vez, yo creo que no hay uruguayo que no genere el retorno a través de divisas económicas a Uruguay. En algún momento, y ahí el Hugo me corregirá, capaz tiene los datos un poco mejor, en algún momento de la economía uruguaya, el gran ingreso que tenía Uruguay era a través del proceso de ingreso de divisas exteriores. Entonces, ¿cómo van a tener derecho? No existe. Por otra parte, yo también me cuestionaba un poco, ahora cuando hablaba Néstor, a través de un caso, y cómo el uruguayo en todo sentido tiene como una cuestión de pertenencia, ¿no? Nosotros en algún año, en un momento muy crítico del Uruguay, asistimos a un proceso de exilio de un enorme amigo que había organizado una patriada tremenda con nosotros, que era fundar un grupo de teatro. Se tuvo que ir de Salto, constructores, y le fue muy bien. ¿A dónde fue? A un pueblo de España, Ribarroja de Puria, etc. Y pasaron quizás 5 o 8 años que se afirmó desde lo económico, el proceso de llevar a su familia, etc. Y el tipo comienza
a fortalecer un eje cultural desde su lado. O sea, no olvidándose del lugar que había salido. Cuando nosotros en realidad, quienes habíamos quedado desde este lado, como intentando sostener la pared de un proceso caprichoso que habíamos originado, y de ahí es el origen del conocimiento por la señora que está aquí al lado, el tipo genera un proceso de intercambio a través del gobierno de Ribarroja, acá, enviando un docente un año para capacitar a este elenco, idea un proceso de postulación económica en un intercambio internacional, en el cual dota una sala de Salto de un nivel tecnológico que ni siquiera los que estamos acá sabemos manejar, o sea, una cosa como... viene un contenedor de iluminación y tecnología a una sala del interior que ni siquiera quienes estaban al frente podían hacer el uso de esta tecnología porque no la sabíamos hacer. Entonces, como el uruguayo siempre ha sido como muy egoísta en esta cuestión de pertenencia y de poder participar y no poder participar sin poder abrir la mirada en determinados sentidos que bien tienen el derecho de hacer este uso y abuso. Perdón. Como, si me permitís, Fabián, como hubiera dicho Hugo Chávez, esto me recuerda una pequeña anecdotica. Será el domingo a las 2 de la tarde. Yo me tuve un taxi allá en Caracas y vengo hablando con la gente que estaba atrás y el chofer me dice, ¿usted es uruguayo? Le digo, sí. Dice, ¿usted me puede decir qué mierda tiene ese país? Cuando dijo así yo me enderecé y ya empecé a medirlo. Digo, cuando frene lo fajo. Usted disculpe, dice que le pregunte así, dice, pero yo soy bruto, soy gallego, me dice. Pero quiero contarle esto. Mi padre y mi tío estaban muriéndose de hambre allá en Galicia. Mi padre se viene para Venezuela, mi tío se va para Buenos Aires. No estuvo un año en Buenos Aires, no le gustó, se fue para Montevideo. Los dos empezaron a hacer emprendimientos, este y el otro. A mi padre le fue muy bien, a mi tío le fue muy mal. Hasta que mi padre le dice a mi tío, bueno, vente. Y mi tío se viene. Los dos salieron muy jóvenes de allá de Galicia. 19 años, tenía uno y 18 el otro. Mi tío estuvo 10 años allá. Dice, y hace 20 que está acá. Ahora, él todas las mañanas pone un cassette, escucha a Gardel, toma mate y se pone a llorar por Uruguay. ¿Usted me puede decir qué mierda tiene ese país? Así somos. Algo debe haber, ¿no? Algo debe haber. Los hijos y nietos fue un tema de la presentación de la Junta de Maldonado muy fuerte que quiero traer acá. Porque Naciones Unidas tiene una cifra que hay 367.000 uruguayos en el exterior, nacidos en Uruguay, y lo rescata de los censos de todos los países del mundo. Dices, yo nací en Uruguay, Uruguay, Uruguay. De ahí los hijos y nietos, y los nuevos que no están, pues el dato este es de 2019, no se sabe cuántos somos. De hijos y nietos. Pero esas cosas de sin razón de la legalidad, no la legitimidad, sino la legalidad, es que para hacerse uruguayo, mi hijo
que hoy tiene 24 años, tuvimos que venir acá, ir a la calle Uruguay con la partida de nacimiento de él, con mi partida de nacimiento, hacer un trámite y ahí le ponían que era uruguayo, ciudadano, natural o algo así. Por el artículo 71 de la Constitución. Eso. Y después tuvo la cédula que se la sacó en Buenos Aires. Se la sacó en Buenos Aires. Pero ahora la credencial tendría que venir a hacerla acá. Y si se pierde ese contacto, quizá el proyecto del MAIA da que, bueno, que puedan hacer, así como el trámite de la credencial, hacer el trámite de que se hacen uruguayos en el consulado, ¿no? Si no se hace eso, yo creo que vamos a perder una o dos generaciones y después va a ser imposible mantener esa uruguayez, ese sentido de pertenencia a un territorio donde la gente, yo creo que la gente es el valor, ¿no? Es decir, me emociono, yo no estaría acá, yo tengo amigos entrañables acá, y fue una de las primeras cosas que pensé, y bueno, y surgió Fernando, que conocía a todo el mundo, entonces, bueno, que dijo, ¿Lo conoce? El comodín. Pero bueno, una confianza como si lo hubiera conocido de toda la vida, ¿no? Es decir, hablando a calzón quitado, es decir, no te conocía, bueno, Fernando, dale, bueno, me largué, pero esa transmisión de confianza y de estar haciendo historia, ¿no? Yo creo que esta avenida, yo voy a dejar un libro para la biblioteca de acá, como corresponde, y bueno, esto creo que recién empieza y yo estoy medio entre cimbroneado, porque en Fray Ventos una docente de geografía e historia que yo no conocía, amiga de Nora, que me dijo, tampoco conocía, y abrió y miró el libro desde el punto de vista de la docencia. Acá hay material para la docencia. Hace un mes me llaman de la Asociación de Profesores de Geografía. Mañana voy a hablar con él, que vive en Paysandú, a ver si Gladys Fernández le dijo algo. Pero cómo se va transmitiendo de que este es un material, por supuesto, que nuestros amigos del Centro Artista Oriental y Regional ya les pasé el dato, y cuando supieron que ibas a estar, pero es del Cahor, sí, bueno, vamos como avanzando en esto de que no tenemos prensa, pero como es ser, tenemos el ser, que es el que nos acompaña y el que nos empuja todos los días a tratar de ser, tener más presencia. A través de Fernando Alonso doy las gracias a toda la universidad, Regional Norte, Regional Litoral Norte, y bueno, gracias Néstor, gracias Erika.